gustaría hoy leer algo que sin duda nos toca a todos, pero voy a ir para atrás un poquitito del pasaje que vamos a leer. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, al principio, en el capítulo 4, y la sección está en los tres evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, y se refieren a la tentación de Jesús en el desierto, que en verdad tiene una profundidad, si se quiere, espiritual y humana, muy fuerte, muy significativa, y de la cual podemos extraer muchas reflexiones y enseñanzas. Pero antes de entrar un poco en la reflexión sobre la tentación de Jesús, quiero ir un momento para atrás, porque la tentación de Jesús en el desierto sigue algo que sucedió previamente en su vida. Alguno recordará lo que sucedió antes de que Jesús fuera tentado en el desierto. Un hecho muy importante y contundente en la vida de Jesús. Muy bien, se bautizó Jesús, se bautizó. Y su bautismo de alguna manera marca el inicio de su presentación pública para trabajar, llueve parece, ¿no? Para trabajar en la misión para la cual había venido a la tierra. Y Lucas dice simplemente, aconteció que cuando todo el mundo se bautizaba con Juan el Bautista, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz audible del cielo sobre Jesús, pero también audible para todos los demás, porque fue algo público, difícil de explicar nuevamente, pero un acontecimiento que todo el mundo escuchó. ¿Qué es lo que marcó eso en la vida de Jesús? Bueno, en primer lugar fue un acto de obediencia de Jesús bautizarse, de alguna manera identificándose con su pueblo a quien venía a representar y a redimir, porque él en realidad arrepentimiento por sus propios pecados no precisaba tener. No tenía Jesús de qué arrepentirse él personalmente, entendiendo que venía viviendo una vida santa y pura, pero sí obviamente al tomar y identificarse con su pueblo, el pueblo de Israel tenía mucho de qué arrepentirse por el pueblo de Israel. Uno se hace cargo de los pecados de otros, vamos a decirlo así. Y de alguna manera Jesús al hacer eso comenzó este camino que finalmente culminó en la cruz del Calvario. Ahora, cuando él se bautizó, apareció esta voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Está bien dicho? Complacencia. Qué importante es en nuestra vida que un padre le diga al hijo, yo te amo. No solamente que le diga, yo te amo, sino yo estoy contento contigo. Yo estoy orgulloso de ti. Por ahí para algunos es un poco banal la comparación, pero en esencia es eso. Jesús diciendo públicamente, el Padre diciendo públicamente, Él es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, estoy complacido. ¿Alguna vez tú has recibido esta palabra de un padre hacia ti? Muchas personas en la vida renguean emocionalmente y espiritualmente porque no han recibido una palabra de afirmación, una palabra de afecto, una palabra de amor de parte de su padre. Y somos huérfanos emocionalmente porque no hemos recibido aquello que después nos cuesta dar o comunicar hacia otros. ¿Alguno ha recibido alguna vez una convicción interior que es amado por Dios?
que es querido por Dios, que Dios está contento contigo. Ya estamos en otro plano espiritual. ¿Es posible que un ser humano experimente esa convicción interior de que somos amados por Dios? Bueno, la experiencia cristiana, según la Escritura, según el apóstol Pablo, dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu para que podamos entonces decir Abba Padre, que podamos tener confianza en Dios como nuestro Padre, como nuestro Dios, a quien yo le pueda decir papá, si gusta, tiene la libertad de hacerlo. Y la Biblia nos invita a tener una experiencia cotidiana de confianza en el amor de Dios, en el beneplácito de Dios sobre nuestra vida. Y cuando uno logra captar eso, cuando uno logra vivir en esa convicción y en ese clima interior emocional, puede vivir una vida diferente a cuando uno vive una vida interior vacía, hueca, sin esa afirmación interior. Uno podría decir, bueno, pero esto es religión para las mujeres, no para los varones. Los varones no necesitan, somos todos machos y podemos vivir sin que nadie nos diga que nos ama. Es una mentira esa, ¿o no? Es una mentira, porque compensamos nuestra inseguridad y falta de amor en la vida de muchas otras maneras. Pero Jesús fue afirmado públicamente y no fue esa la única vez. Hubo otras veces en los evangelios registrados cuando Él, con voz audible, públicamente manifestó amar a su Hijo. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tesoro si uno lo tiene, porque en vez de vivir rengueando en la vida, uno puede afirmarse teniendo identidad, teniendo sentido de valor, teniendo propósito en la vida porque se sabe querido, amado y conducido por Dios en la vida. Y este es un privilegio que podemos acceder cualquiera de nosotros. Es el Evangelio, es la buena nueva de Dios, que podemos entrar por fe en Jesucristo en esa relación íntima con Dios. Ahora, inmediatamente después de Jesús ser bautizado, y voy a leer los primeros versos del capítulo 4, donde habla de la tentación de Jesús, dice, y entonces Jesús, lleno del Espíritu, porque recuerdan que cuando Él salió del agua en su bautismo, descendió en forma de paloma simbólicamente sobre Él el Espíritu Santo, de alguna manera recibiendo también un sello, una afirmación y un bautismo, vamos a ponerle así, con agua, pero también espiritual, como que le sobrevino una presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora uno diría, pero Jesús no era Dios, sí, pero se hizo hombre, se limitó a vivir nuestra condición humana y necesitando así vivir la presencia de Dios en su vida como cualquier otro ser humano. Y vino sobre él entonces el Espíritu Santo en forma de paloma. Y habiendo salido del agua, dice el versículo 1 del capítulo 4, y Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y me gustaría señalar 2 o 3 cosas. Primero, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y esta frase, lleno del Espíritu Santo, aparece muchas veces en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Y es una experiencia también que se traslada a todo cristiano, y hablamos de esto el año pasado. Necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo de Dios para vivir una vida espiritual eficaz. ¿Es posible esto? Y si es posible, claro que sí. Si uno cultiva esa relación con Dios, si uno se abre a Dios, si uno lo pide y si uno practica una vida espiritual que permite entonces que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Eres lleno del Espíritu Santo? Y hago la pregunta para todos acá.
porque nosotros en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, si queremos caminar en los caminos de Dios, difícilmente lleguemos a buen puerto si no somos llenos del Espíritu Santo, que Él controla nuestra vida. ¿Y por qué digo la palabra control? Porque fíjense la frase que le sigue. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo que fue llevado? ¿Cómo es eso? ¿De la nariz, así con un piolín, alguien lo llevó? No, obviamente no, pero desde su interior había una fuerza, una voz, un impulso para hacer y actuar, que Jesús reconocía era de Dios para su vida. Y ese espíritu dentro de él, lo llevó al desierto. Y acá viene la clave de vivir en plenitud del Espíritu. ¿Yo intento llevar a Dios o Dios me lleva a mí? Hay un juego de voluntades ahí. O yo llevo y le digo a Dios lo que Él tiene que hacer, o trato de manipular a Dios para mi conveniencia, o mi necesidad, o mis intereses. Lo juzgo, lo critico, cuando salen las cosas como quiero y cuando no salen también lo critico. O de alguna manera me sujeto y busco escuchar y ser conducido por el Espíritu a donde Él quiere llevarme en la vida. ¿Es posible vivir eso? Y creo que como comunidad de cristianos, si queremos vivir con Dios, necesitamos cultivar esta disciplina en nuestra vida, de ser llevados por Dios. No imponerle a Dios lo que yo quiero o lo que me parece a mí debería ser, sino aprender a escuchar, pero no solamente a escuchar, sino también a ceder, a obedecer y a hacer lo que Él me indica que debo hacer. Jesús fue llevado al desierto. Y en el desierto, el desierto es un lugar no agradable para nadie. Puede ser que a alguien le guste el desierto. Ir al desierto de paseo una vez, 2 días en una carpita con aire acondicionado está lindo. Pero pasar 40 días en el desierto, sin comida y sin agua, es otra experiencia totalmente distinta. Y a veces nos encontramos en desiertos, no físicos, geográficos o climáticos, sino en desiertos de otros tipos. A veces vivimos desiertos interiores, espirituales, emocionales. Parece que estamos solos, el ambiente está seco, Dios no está, la gente no está, no están los afectos, no están las cosas alrededor que me hacen una vida confortable y parece que transito un desierto. Un desierto. Y la lengua está seca, tengo sed, tengo hambre, y no aparece aquello que yo necesito para mi vida. Creo que todos conocemos lo que es la experiencia de un desierto, que puede durar poco tiempo y a veces más tiempo en la vida. Y a veces la experiencia del desierto es producto de nuestros propios errores o malas decisiones, porque quedamos mal colocados, aislados, con vínculos fragmentados, con un Dios ofendido y alejado, y quedamos solos. Hay veces en que la experiencia del desierto es producto de nuestra necedad y mala decisión. Pero hay veces que es producto de la circunstancia que Dios nos conduce o nos lleva a vivir. Y ahí cambia la cosa, porque acá no eligió Jesús ir al desierto. Dice que fue llevado para ser tentado. O sea, había un propósito en la experiencia del desierto y había un propósito en algo que Jesús iba a vivir en su mente, en su espíritu y en su corazón, que tenía consecuencias para él y para la humanidad. En el desierto aparece otro personaje que aparece desde el principio hasta el final en la Biblia, que se llama el diablo o Satanás,
o el adversario. Y de alguna manera entra en juego ahí un diálogo, una discusión que llamamos tentación, porque el propósito del diablo de alguna manera era provocar una distracción en la mente de Jesús en cuanto a su misión y propósito en la vida, hasta hacerle dudar de lo que Dios había dicho sobre su vida como hijo amado. Ahora uno podría pasar tiempo analizando cada tentación. Voy a decir 2 o 3 cosas generales, ¿no? El diablo nos tienta y Dios permite que seamos tentados con el propósito de ejercitar varias cosas en nuestra vida. En primer lugar, ejercitar nuestra fe y confianza en Dios. No solamente eso, sino también ejercitar nuestra fe y confianza en lo que Dios ha dicho, que nosotros entre nosotros decimos en su palabra. Porque todas las tentaciones de alguna manera hacían a Jesús dudar de lo que Dios había dicho. Y la respuesta a cada una de las tentaciones fue esto: escrito está, escrito está. Y voy a leer, así lo tenemos presente. Del versículo 2 del capítulo 4 dice: por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y se lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré, y le dijo el diablo, a ti te dará toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Se dan cuenta? La secuencia de los diálogos. ¿Alguna vez has sido tentado por el diablo? Yo no digo si estás haciendo un régimen y hay una torta de chocolate y te tienta a comer. No estoy hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más profundo. Algo más profundo, que podría ser como qué en nuestra vida. Una tentación más profunda. Dudar de Dios, dudar de las promesas de Dios, dudar de las promesas de la eficacia de la oración, porque Dios promete responder a la oración. Dudar de los propósitos de Dios para nuestra vida, que son buenos, que Dios tiene planes buenos para nuestra vida, que por ahí llevan tiempo en desarrollarse, no lo vemos, pero sabemos que si permanecemos y seguimos caminando con Él, vamos a encontrarnos. Me viene a la mente, como iglesia estamos caminando una prueba, ¿verdad? Porque estamos como en un desierto, medio cómodo, ¿no? Acá adentro, con aire acondicionado, pero no es un lugar definitivo, caro, cómodo, pero no definitivo. Y la comunidad de fe sigue caminando buscando un lugar, y algunos dirán: no, esta gente no va a llegar nunca. No tienen la plata para encontrar el lugar. Y así uno puede ir sumando lo que las vocecitas en el interior y en la comunidad van diciendo. Pero por otro lado, creemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y nos afirmamos en eso. Y creemos eso.
¿Y qué tenemos que entonces que decirle a las voces negativas que surgen? ¿No? No atacando a la persona, pero diciendo, como dijo Jesús, vete, Satanás. Porque no vamos a adorar a otra solución o a alguien que venga con otra solución, sino la que Dios tiene para nuestra vida y para la iglesia. Es un pequeño ejemplo de lo que es nuestra comunidad, pero tenemos que aunarnos en una visión espiritual de cómo nos estamos manejando y conduciendo. ¿Por qué quería Satanás tentar a Jesús? La semana pasada habló en la iglesia, habló aquí Jasón, y en las instrucciones que Jesús había dado a los discípulos de ir de dos en dos, me quedé con una frase que cuando Jesús los envió para practicar lo que habían aprendido y ministrar, les dijo, vayan y no saluden a nadie, que parecía en la cultura oriental un poco raro, pero el propósito no era ser maleducados, sino permanecer enfocados en la misión que Dios le había dado. Y el juego de Satanás es desenfocarnos en la vida espiritual de los propósitos de Dios para nuestra vida. Hacernos pisar el palito en cosas que sabemos no son de Dios, sea conceptualmente, sea moralmente, sean los negocios, sean las relaciones humanas, sea en la vida emocional, espiritual, privada, íntima o relacional con otros. Muchas veces pisamos el palito y destruimos lo que Dios viene construyendo en nuestra vida. Y así se malogra el propósito de Dios para nuestra vida. Y esto lo digo sin entrar en detalle en cada tentación, pero es un poco el espíritu del ataque del diablo sobre nuestra vida. Dos o tres cosas, no voy a entrar en el detalle, pero dos o tres cosas quiero decir. Para ser tentado y no ser derrumbado en la tentación. Primero, saber que tenemos un poder interior con la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos sostiene. Jesús salió del desierto lleno del Espíritu Santo. Y él no, ¿cómo podría decir? No ofendió al Espíritu, no lo apagó porque fue llevado, obedeció a lo que el Espíritu en su corazón le decía. Y muchas veces nosotros podemos apagar la voz de Dios en nuestro corazón cuando nos negamos, cuando no obedecemos, cuando no seguimos lo que Dios nos está diciendo en nuestro interior. Primero. En segundo lugar, Jesús pudo resistir con total firmeza y autoridad lo que el diablo le decía y no fue engañado porque conocía muy bien lo que decía la palabra de Dios. Y nosotros en nuestra tradición cristiana insistimos mucho en el valor de leer, de estudiar, de meditar y de aprender lo que dice la Biblia. Porque llegado un momento en nuestro interior, lo que nos va a sostener en una postura espiritual es escrito está. No lo que yo siento, mucho menos lo que entro a negociar o a discutir con el diablo. Es el error más grande que podemos hacer con la tentación entrar en el juego. Sino lo que nos sostiene y nos para en valores, en lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, es la palabra de Dios y la tenemos que conocer. No hay vuelta que darle para poder distinguir entre la mentira y la verdad. Para distinguir entre la mentira y la verdad. Por eso insistimos y valoramos que nos juntemos como en grupos pequeños para dialogar, para leer la Biblia, para aprender lo que dice, para tratar de entenderlo, porque cuanto más se comprende, más fuerte espiritualmente vamos a estar y ser. Y en la hora de la prueba es lo que te va a sostener y proyectar en el camino que Dios quiere para tu vida. La otra cosa que quiero recalcar,
hablando así en general de este tiempo de tentación, al final dice, cuando el diablo no pudo con Jesús, se fue y lo dejó por un tiempo. Por un tiempo, ¿eh? Y con esto quiero decir, tenemos batallas espirituales que duran un tiempo. No va a ser la primera ni la última vez, ¿verdad? Y hay momentos en la vida cuando aparece fuerte esa batalla y momentos en que parece que va adelante tranquilo. En la vida de Jesús, el otro momento intenso fue en la previa a su crucifixión, ¿verdad? Cuando esa presión y esa opresión hasta casi lo llevó a Jesús dudar, pidiéndole al Padre que pasara esta copa de su vida. Pero finalmente se sujetó al Padre. Y sin duda estaba el diablo rondando en aquellos que lo traicionaron, en aquellos que lo abandonaron, pero sobre la conciencia de Jesús también. Pero Jesús la superó porque se sujetó a esa voluntad y esa misión y propósito de vida que sabía que Él tenía. Entonces, a veces tenemos momentos de prueba por un tiempo. Hace poco un hermano pasó por una cirugía muy importante en su vida. Entonces lo fui a visitar antes y hablamos después. Entonces, yo nunca tuve cirugía, pero Celia me cuenta, porque ella tuvo, que el momento de la cirugía es un momento duro, porque ahí uno a la larga está sobre la camilla, solo y con Dios. Los médicos alrededor hacen chistes, se ríen, hablan, qué sé yo, hasta que llega la anestesia. ¿Verdad o no? Y uno está solito con su alma, como quien dice. Y ahí, ¿de qué se aferra uno? Y me decía esta persona, le servía mucho en su vida recordar desde la niñez textos bíblicos y sobre todo canciones de fe que lo animaban para afrontar ese momento. Hay gente que se desmorona en la angustia. Y nosotros no tenemos por qué desmoronarnos si tenemos tanto valor, tanta fuerza en la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice una cosa interesante, lo anoté aparte para que lo tengamos todos presentes, ¿no? Dice, hablando a cristianos que estaban sufriendo, porque cuando uno sufre por su fe, le entra la duda si vale la pena sufrir por la fe o no. Y ahí cada uno tiene que decidir, ¿no? Cuando compré esto, no me dijeron que iba a sufrir, pensé que iba a ser una vida feliz. Y no siempre es así, porque hay prueba, hay dificultad y a veces hay sufrimiento. Pero uno sabe que la meta o el premio o lo que uno logra y vive a través de la prueba es mayor de lo que uno puede estar sufriendo en ese momento. Entonces dice el apóstol Pedro, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y antes decía, humíllense entonces bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El Padre tenía cuidado con Jesús, sabía muy bien lo que estaba viviendo Jesús en el desierto. Y Él sabe muy bien lo que estás viviendo tú en tu desierto hoy y cuida de ti. Sean de espíritu sobrio y estén alerta. Su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No porque los vaya a devorar, sino los quiere asustar. Y a veces hacemos el juego y entramos en temor por las amenazas que vemos en nuestra vida. Pero resístanlo firme, sabiendo que las mismas experiencias se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Nosotros vivimos aquí una vida muy confortable espiritualmente, no hay persecución. Una gran cantidad de la cristiandad sufre persecución por su fe en otros continentes. ¿Nos mantendremos en la fe cuando nos toque?
Entonces, ¿qué quiero decir en esta noche? ¿Estás siendo atribulado, tentado por el diablo? Afírmate en lo que el Espíritu de Dios te dice en tu corazón. Busca ser lleno de Él. Es tu fuerza, es tu sostén espiritual. Primero, afírmate y afiánzate en la palabra de Dios, porque ahí vas a poder entonces distinguir entre la mentira y la verdad y el sostén interior que necesitas para vivir y para vencer y para superar las crisis internas, emocionales y espirituales que uno vive. Sabiendo esto, que es por un tiempo, que hay rachas, hay momentos, pero es por un tiempo, porque el adversario cuando lo resistimos nos deja. Así que hermanos, anímese, ¿está en el desierto? Bueno, siga caminando. Salió del desierto, anime al que está en el desierto, que no se quede atrás, que no se desanime. Solo están aquí, creo que Leo, el único que está de la tanda que se bautizó en diciembre. Muchas veces pasa de que alguien se bautiza y cuando se bautiza tiene un entusiasmo y una fe y una energía. Yo creo en Dios, quiero seguir a Cristo, ¿no? Y después, ¡brum!, aparecen las dificultades y las pruebas. Y esto no la tenía. Y bueno, a veces es parte de un proceso de crecimiento y maduración, que sería otro ángulo que nosotros podemos pensar y tomar, pero ahora por tiempo no lo voy a desarrollar. Porque en el desierto, si uno se permite ejercitarse correctamente y espiritualmente, crece, madura, desarrolla capacidades espirituales. Porque ya después vamos a ver cuando me toque de nuevo, cuando Jesús salió del desierto, volvió con una fuerza interior, una plenitud espiritual e inició así su ministerio público en su tierra. Así que hermanos, no se desanime si está en el desierto. Siga caminando en la prueba y si precisa soporte, ayuda, bueno, llame, comparta oración, comparta a los hermanos, porque vamos a salir adelante. Dios les bendiga, Dios les bendiga.